bloque de la parte de trasplantes, que es un tema muy interesante, quizás no todo el mundo lo trata día a día, pero realmente la parte de los registros, la de accesibilidad, hay temas, las procuraciones, son temas muy importantes. La salud renal fue un tema primordial, por eso por ahí la redundancia de las dos primeras charlas. Primero va a hablar María Laura Benítez, ella es la directora médica del Instituto Integral de Nefrología en Santa Fe, y Rosario, perdón, no es lo mismo. San Lorenzo, y también es staff del Centro de Trasplante del Centenario de Rosario. Así que vamos a ver, el tema es trascendente por lo que digo, de la accesibilidad, así que consideramos importante. Después va a haber una segunda etapa donde tenemos dos temas más que después Marta nos va a presentar. Así que Laura, muchas gracias. Buenos días, gracias al comité organizador por la invitación a participar, a las dos presidentas de la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Nefrología, doctora Papaginovic y Monteverde. Así que bueno, un placer hablar de este tema en el Congreso Mundial de Nefrología. Bueno, para empezar la charla tomé como disparador lo que fue el leitmotiv del Congreso del Día Mundial de Riñón de este año, del 2014, que era la promoción de salud renal para todos con un acceso equitativo a la atención y a la práctica óptima de los medicamentos. Dejando de lado lo de los medicamentos, la pregunta era si en Argentina el acceso al trasplante es equitativo para todos los habitantes de nuestro país. Esto es un estudio europeo, más que nada desde un punto de vista legal, que habla de algoritmos que tiendan a un acceso equitativo a la distribución de órganos. Este artículo de American Journal of Transplantation trata sobre que el sistema americano de distribución no solamente quiere crecer en volumen, sino en equidad y calidad. Esto es un artículo que nos habla de la multidisciplinariedad que tiene que haber en lo que es todo lo que es referente a la distribución de órganos y el trasplante per se. Este me pareció interesantísimo, del año pasado, 2023, American Journal of Transplantation, que habla si habría una inequidad cuando los sitios web de los centros de trasplantes son de una lengua que no maneja un habitante de esa región, o sea, una barrera dada por el idioma. Y por último, esto que ahora está tanto en boga, se habría una inequidad en el acceso al trasplante dada por una perspectiva de género. ¿Es distinto cómo se pueden trasplantar los hombres y las mujeres? Bueno, vamos a tratar de ver qué nos pasa en nuestro país. El ingreso a la lista es un proceso que en Argentina tiene 6 etapas. Comienza cuando un médico ante un paciente que tiene enfermedad renal le plantea los beneficios, cuidados y controles pertinentes a un trasplante, el paciente lo acepta y se abre la apertura del proceso en el CINTRA. Son necesarias 6 etapas, la indicación de la evaluación pretrasplante, una primera etapa de autorización, la evaluación pretrasplante, la realización de estudios inmunológicos, una segunda autorización del financiador y finalmente el ingreso a la lista. Por lo tanto, los actores, y volvemos a esto que era multidisciplinario, son los centros de diálisis, los de trasplantes, los financiadores y los organismos fiscalizadores. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro país. Esto es un análisis ahora del mes de marzo, 29.891 pacientes en algunas de las técnicas dialíticas, hemodiálisis, creciendo y por suerte la hemodiafiltración y las prácticas de diálisis peritoneal. Quería hacer una aclaración, ya el nuevo registro muestra que empezar terapia dialítica con hemodiafiltración tiene un 25% menos de mortalidad con respecto a la técnica que más lo tenía, que era la diálisis peritoneal. Entonces tenemos que empezar a considerar que la hemodiafiltración es la mejor técnica dialítica para nuestros pacientes, y vemos que solamente un 18% de nuestros pacientes está inscritos en lista de espera. Acá, en este gráfico de barras, vemos que menos de 5.500 personas de esos casi 30.000 personas que dializan en nuestro país están en la lista de espera. Y vemos que las 3 columnas de la izquierda
corresponden a un 14.1% de pacientes que tienen pendiente su indicación, un 9.2% de pacientes que firmaron el C25, ya vamos a ver qué es, y casi un 11% de pacientes que fueron contraindicados por los médicos que los dializan. O sea, todo esto es métier de los centros de diálisis. Si vemos esta columna, vamos a ver que hay un 36% de pacientes indicados, un 2% de bajas transitorias, un 5.7% de bajas permanentes y un 3.5% de bajas interrumpidas. Por lo tanto, esto sí le compete o es métier de los centros de trasplante. Entonces, si la problemática nuestra es la accesibilidad, que a todas luces es escasa porque es solamente un 18% de la lista, la charla lo voy a encarar en dos vertientes. Por un lado, relacionada a los centros de diálisis y por otro lado, relacionados a los centros de trasplante. Bueno, vamos a ver qué pasa con relación a los centros de diálisis. Hay un 14.1% de pacientes que no tienen indicación, no tienen resuelta su situación con respecto a la lista de espera. La ley dice que hay obligatoriedad de definirlo a los 3 meses del ingreso, pero evidentemente esto se está escapando a la ley. Yo me pregunto el motivo, ¿por qué no? Y esto es algo que ya lo he hablado con la doctora Viciniano en una charla previa, recién se lo volví a plantear y bueno, lo voy a pedir como una cosa formal a la Dirección Científico-Técnica del INCUCAI, que es incorporar los datos de la situación en lista de espera a la continuidad de práctica dialítica. Acá voy a parar un poquito porque muchos de los médicos que hacen trasplante no conocen esto, que sí compete a los médicos que hacen diálisis. La continuidad de práctica dialítica es un formulario que uno tiene que llenar y que implica qué le pasa a ese paciente en el año calendario, ya sea porque sigue vivo al 31 de diciembre o porque antes fallece o se trasplanta. Entonces, uno en este formulario vuelca un montón de datos clínicos, laboratoriales, estatus serológico, estado del acceso vascular, y me parece que la incorporación de cuál es su situación en la lista de espera sería una manera de vencer o disminuir ese 14.1% si es que alguien se olvidó de que tenía la obligatoriedad de hacerlo a los 3 meses del paciente en diálisis. Y creo que nuestra gran fortaleza es la trazabilidad del Sintra con el entrecruzamiento de valores. Bueno, acá, 9.2% de pacientes firmaron que ellos no quieren estar incluidos en la lista. Si esto es una decisión personal indiscutible, uno puede decir yo no quiero trasplantarme y uno como médico tiene que aceptar esto. Pero la pregunta es, ¿tuvieron estos pacientes la información completa y suficiente, como hablamos al principio, de ventajas o desventajas de un trasplante? ¿Conocen el alcance de la ley 27.447, que es la ley Justina, así conocida, que regula la actividad de órganos y trasplantes de la Argentina? Si la respuesta es sí para todo eso, nos quedamos tranquilas y sabemos que firmaron esto teniendo información, pero no que se les haga firmar, no, vos no te podés trasplantar, el paciente no sabe nada, lo mismo que no sabía cuando tuvo que empezar diálisis y siguió con eso y no tuvo una información fidedigna. Y nuevamente la fortaleza del Sintra hace que nuestro sistema pueda seguir qué pasa con los pacientes. Bueno, acá, esta también me preocupa. 11% de pacientes que fueron contraindicados por nefrólogos que los dializan. Acá vemos que el 19% contraindicó por edad, un 17% por neoplasias, después sigue la patología cardíaca y vascular y la urológica. La edad. La edad, cuando yo empecé a estudiar nefrología, uno decía, más hasta 70 años se trasplantás, más de 70 no. Hoy en día se sabe que el trasplante renal del anciano tiene que estar individualizado y sobre todo enfocado en la fragilidad de ese anciano que dializa. A veces tenemos pacientes de 78 años que son mucho más estables, con menor impacto de la enfermedad en su cuerpo, menor impacto social que a lo mejor una persona de 35 que es un frágil a todo punto de vista porque a lo mejor vive con condiciones socioeconómicas adversas y la enfermedad hizo mucho más estragos en él. Entonces, la edad tiene que dejar de ser, la edad tiene que dejar de ser una contraindicación y sí tiene que ser una indicación individualizada. La neoplasia. No se va a poner en duda el tiempo entre la alta oncológica y el ingreso a la lista. Pero yo vuelvo a esto, lamentablemente no tenemos gran disponibilidad de órganos en nuestro país. Y el paciente a lo mejor ingresa a diálisis teniendo un antecedente, no sé, una mujer de un CA de mama.
Sabemos que la alta oncológica es a los 5 años. Si el médico que dializa a esa mujer no vuelve a pensar cuando tiene la alta oncológica que puede indicarle el trasplante, queda históricamente vinculada a una situación de oncología ya con una alta clínica. Por eso, si eso se hiciese en la continuidad de práctica dialítica, tener que poner esta persona está o no inscripta, uno lo vuelve a pensar y puede disminuir la cantidad de gentes. La patología cardíaca y vascular, me vuelvo a plantear por qué no puede ser. Hay algunas situaciones que son ineludibles, pero hay otras que si uno oferta una buena calidad de diálisis, tiene que mejorar el estatus cardiovascular de sus pacientes y a lo mejor lo que en un momento, cuando el paciente ingresó a la lista, formaba parte de un contexto de un síndrome urémico, esto se tiene que resolver y lo que en un principio se contraindicó hay que volver a reverlo. Bueno, volver a tener en cuenta que la revaluación anual obligatoria del estado en la lista me parece fundamental. Una cosa que quise ver esto desde los nefrólogos que dializan es que si había alguna diferencia en la indicación de estudiarse para trasplantes en mujeres y en hombres en nuestro país. Y la verdad que no hubo una diferencia significativa y sí surge la patología urológica en los hombres con un poco más de prevalencia que en las mujeres, pero no habría diferencias en cuanto a la indicación de los estudios en hombres o mujeres en nuestro país. Vamos a ver desde el centro de trasplante. Bueno, vamos acá, datos del INCUCAI, motivos de interrupción en el proceso de inscripción. Fundamentalmente, y muy triste, porque un 27% de nuestros pacientes muere mientras está en la lista esperando por un riñón. Un 26.2% tiene imposibilidad de terminar el proceso. Hay un grupo que se denomina otras causas, que no sé bien a qué se refiere, y solamente un 12% tiene un no apto definitivo. Y acá sí entran a jugar las condiciones socioeconómicas adversas, sobre todo para la imposibilidad de terminar el proceso, y esto, que es algo geográfico, que es el lugar de residencia, que va a tener un impacto muy, muy positivo y muy fuerte sobre la posibilidad de que un habitante de nuestro país acceda a lista, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, pacientes con exclusión transitoria. Fundamentalmente el 27% se les vence la situación clínica. También hay imposibilidad de actualizar los estudios por lejanía, porque no puede ir al hospital, porque le sale caro, porque está cansado, porque va 3 veces por semana si hace diálisis. Entonces son cosas que hay que considerar. Acá, nuevamente, otras causas. Esto habría que tener una mayor definición para ver por qué un 20% por otras causas se excluyen. Un 12% abandona los controles. Un 10.3% se trasplanta con donante cadavérico y sigue estando la patología cardíaca, que es parte de la enfermedad renal crónica, pero por suerte con una menor incidencia y no como antes, que eso uno debería poder solucionar la mayor cantidad de casos con una buena técnica dialítica. Pacientes con exclusión permanente. Fundamentalmente un 48% se trasplanta con donante cadavérico, pero un 20.4% muere. Esto también incluyó córneas porque estaban todos los órganos y un solo 6.3% se trasplanta con donante vivo en nuestro país. Vamos a ver los tiempos de inscripción en lista de espera. Dijimos que uno de los actores de todos estos procesos son los fiscalizadores. Bueno, si ustedes ven acá, las 4 regiones que concentran la mayor cantidad de pacientes, que son Pucallpa, la Ciudad de Buenos Aires, Codaí y el Cudayo, tardan entre 110 y 423 días en lograr fiscalizar los procesos, o sea, tiempos horribles. Y tenemos, por un lado, una región, Pucallpa, solamente 10 pacientes, esto no es un dato menor con respecto a esto, pero que en 21 días logran la inscripción en lista de espera. Son tiempos de inscripción. Sí, tiempos de inscripción. Y tenemos, por ejemplo, lo que sería Santiago del Estero, que no tiene centro de trasplante y los pacientes deben viajar, con 22% y tardan la friolera de 431 días en lograrse las fiscalizaciones. Vamos a ver si tiene que ver cuál es el financiador, para ver si acá hay impacto o no. Vemos que, por ejemplo, incluir salud tarda 465 días en lograr que sus pacientes
logre autorizar los estudios, mientras que un financiador privado en 17 días lo logra. Este gráfico de barras es mucho más evidente acá, pero tengamos en cuenta que los subsidios provinciales del sistema público y del PAMI, que comprometen la mayor cantidad de pacientes en nuestro país, tarda desde 197 días a 465 contra los 17 días de un financiador privado. Una clara inequidad en el sistema. Bueno, vamos a ver qué pasa por los tiempos, pero por el organismo fiscalizador. Esto se hizo como un indicador de eficiencia en el proceso de fiscalización, de acuerdo a si cada uno de esos estamentos demoraba menos de 24 horas, entre 24 y 48, 96 horas, perdón, entre 4 y 7 días y más de 7 días. Y lamentablemente en nuestro país todas las regiones y todos los distintos estamentos demoran más de 7 días, por lo tanto la clasificación son buenos y regulares. No hay ninguna región que tenga muy bueno. Entonces, esto sería algo a solucionar, los tiempos de fiscalización del proceso que dependen de cada una de las regionales. Veamos un poquitito el trasplante en sí. Esto, tasa cruda de trasplante renal, registro argentino de diálisis crónica, presencia del doctor Marinovich acá, que es el autor. Nos sirve para comparar la actividad de trasplante en la población general. Vemos que Argentina en este momento tiene una tasa de trasplante, una tasa cruda de 31,1 trasplantes por millón. Esto sirve para compararnos con otros países y hace que nuestro país esté situado en cuarto lugar en América, después de Estados Unidos, Canadá y Uruguay, lo cual es bueno, y acá no dejamos de ver la caída de la actividad trasplantológica que implicó la pandemia SARS-CoV. Tasa bruta, esta es la que verdaderamente importa, porque esta es la que ve el trasplante en la población expuesta al riesgo, o sea, las personas que tienen la enfermedad renal crónica, y vemos que nuestro país tiene una tasa de trasplante, una tasa bruta de 4.34 trasplantes cada 100 pacientes de año de exposición al riesgo. No podemos llegar a nuestro ACME, que fue previo al año, previo a la pandemia, pero fíjense cómo creció, por suerte, la recuperación de la actividad trasplantológica en nuestro país. Vamos a ver si hay diferencias. Antes planteábamos desde los centros de diálisis si había diferencias entre hombres y mujeres. Veamos qué pasa con la accesibilidad al trasplante según el sexo. Nuevamente, tasas brutas, parecería que no hubiese diferencia entre varones y mujeres, pero si vemos las tasas ajustadas por edad y etiología, vamos a ver que hay una clara diferencia, sobre todo en los últimos años, siempre, pero más en los últimos años, de mayor cantidad de trasplantes en varones en nuestro país y no en mujeres, así que habría una diferencia en la accesibilidad al trasplante por género en nuestro país. Esta casi que no necesita explicación. Accesibilidad al trasplante por provincia de residencia. Esta es la tasa de trasplante de nuestro país y vemos que solamente, este es el informe, el último mapa de Argentina es el último informe, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una tasa superior a la media nacional. Las que están pintadas en amarillo están en la media nacional y lamentablemente un montón de regiones de nuestro país por debajo de la media nacional. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es la prevalencia en diálisis crónica y tasa de trasplante. Queda en diálisis el que no se trasplanta o el que se muere. Entonces, acá vemos cómo hay hay regiones que tienen una alta prevalencia con baja tasa de trasplante y acá hay mayor tasa de trasplante y por ende menos prevalencia. Esto es un análisis que fue prepandémico pero se sigue manteniendo, que es desde el periodo analizado 2015 al 19, la media en meses que espera un habitante de nuestro país para acceder al trasplante, y nos da una media de 43% para el país, pero con unas diferencias marcadas. Acá vemos que, por ejemplo, una provincia como Santiago del Estero, Jujuy y Neuquén esperan más cantidad de tiempo para poder acceder al trasplante contra otros pacientes que viven en otras regiones y hay mayor accesibilidad. Por lo tanto, la correlación entre el tiempo de espera al trasplante y la tasa de trasplante, la conclusión es que espera más
aquella persona que vive en una provincia donde se trasplanta menos y mucho más el que vive en una provincia donde no hay trasplante, con una P significativa de 0.006. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos que después de este análisis yo veo en la accesibilidad? Fundamentalmente la demora y o falta de indicación de los procesos de inscripción. Eso es algo que tenemos que controlar y mejorar. La baja participación activa de los financiadores, que son fundamentales. Recordemos que en el proceso hay dos autorizaciones que dependen del financiador, y si eso se demora el ingreso del paciente a la lista. Las irregularidades en las conductas de los centros de diálisis y trasplante, fundamentalmente por demoras. Es un poco duro lo que voy a decir, pero a veces las personas somos animales de costumbre, y si nos exigen y nos penalizan, vamos a prestar atención. Entonces, insisto en la incorporación de la situación de la lista de espera en la CPD que llenan los nefrólogos que dializan, yo entre ellos, las marcadas diferencias entre provincias y la insuficiente o lenta fiscalizaciones de los procesos. Esto también es otra cosa a mejorar de las diferentes etapas. Líneas de acción. Indicar el trasplante al momento de iniciar alguna terapia dialítica con revisiones anuales obligatorias y, bueno, en la continuidad crónica dialítica estoy insistente, y a través del CINTRA el control. Desarrollar y potenciar la actividad de evaluación de pretrasplante en los hospitales públicos del país. Favorecer el desarrollo de trasplante en aquellas provincias que no los tienen. Aumentar la oferta de trasplante en el ámbito público, o bien generar asociaciones con equipos privados que puedan suplir la demanda. Y educar, esto me parece importantísimo, en forma permanente a los médicos desde el pregrado, tanto para detectar potenciales donantes, así como para también considerar el trasplante renal como una alternativa inicial de tratamiento ante la enfermedad renal. Que no sea la diálisis lo primero que uno le ofrece a un paciente. Esto también tiene que ver con qué antelación uno diagnostica la enfermedad renal crónica. Como para terminar la charla, soy una admiradora de una nefróloga filipina, espero que esté en el Congreso. La doctora, aparte de ser nefróloga, hace arte digital y me encantan sus publicaciones, y yo lo que les quería mostrar es que la hemodiálisis, siempre los riñones como una cosa de esperanza, de un árbol. La diálisis peritoneal o el trasplante renal son alternativas terapéuticas de la enfermedad renal que se pueden indicar inicial o sucesivamente a lo largo de la vida de un paciente que tiene enfermedad renal. Y si estamos hablando de accesibilidad, y esto para ya terminar mi charla, no podemos decir que la falta de órganos hizo que se empiece a pensar, y en este momento es una realidad, el seno trasplante. Ya se hizo en el mes de marzo en Boston. La doctora lo vuelve a expresar en una imagen que me parece preciosa, y bueno, con un paciente que fue dado de alta. O sea que la accesibilidad al órgano es un problema que está en todas partes, pero creo que esto que hace unos años parecía una cosa imposible, hoy es una realidad que va a tener que ser perfeccionada, pero que nos plantea la verdadera idiosincrasia de la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, excelente. ¿Algún comentario, alguna pregunta de parte del público? No, muy buena la presentación, pero estoy contenta porque muchas de las propuestas que estás planteando están en marcha, entonces eso está bueno. Bueno, no lo de la CPD, eso es un requerimiento formal que hay que hacer, pero por un lado, nosotros en lo que va este año ya nos reunimos con todas las provincias del país, en forma individual con cada provincia. Uno de los ejes temáticos que tomamos fue la accesibilidad a la lista de espera renal. En todas planteamos, obviamente en aquellas provincias que tienen programas de trasplante, lo que analizamos con ellas eran los tiempos de inscripción que tenían los pacientes de esa provincia, y ver de mejorar junto con los equipos de trasplante locales los tiempos de inscripción a través de turnos protegidos, hospital de día, posibilidad de hacer los estudios en otro hospital que no sea el hospital que lo va a trasplantar. Y en aquellas provincias que no tienen programa de trasplante, nos estuvimos reuniendo para que establezcan acuerdos o convenios. Hicimos reuniones virtuales
Se me ocurre ahora poner, por ejemplo, San Luis con el Central de Mendoza, Santiago del Estero con el Hospital Córdoba, por poner ejemplos. Con el compromiso de que el paciente puede estudiarse en el hospital público donde reside y que el centro de trasplante acepte esos estudios a la hora de que el paciente concurra. Eso es re importante, porque a veces los centros de trasplante no les gustan, no quieren los estudios por eso, en otro por lugar. eso juntamos a los actores y decir, bueno, vos sos que sos el que lo vas a estudiar y vos que sos el que lo vas a recibir para inscribirlo en lista de espera, nos tenemos que poner de acuerdo para que se acepten esos estudios, el paciente no vaya y vuelva 10 veces, 15 y abandone en el intento. Totalmente. La otra línea de trabajo que tenemos es la promoción de nuevos programas de trasplante en aquellas provincias que no lo tienen. Tenemos 3 proyectos en marcha, uno que está casi por concretarse en el Hospital Soria de Jujuy. Después hay otro en marcha un poquitito más verde, pero en el Ramón Carrillo de Santiago del Estero, y otro en Catamarca. Bueno, sería buenísimo porque justo son lugares en donde es muy alta la prevalencia en hemodiálisis crónica y baja la tasa. Por eso te decía que me ponía contenta con tus propuestas o líneas de acción, porque es algo que el INCUCAI está ya encarando. Buenísimo. Así que bueno, celebro. Gracias. Excelente tu presentación, muchas gracias por revisar esta realidad que todos sufrimos, los pacientes y también nosotros, la sufrimos todos. Y como a título, y hablando desde una institución privada y no desde una institución pública, creo que los problemas son los mismos. Ya no hay mucha diferencia de problemas porque tal vez lo que pueda diferenciar es la característica socioeconómica de los pacientes. Pero la capacidad de respuesta de las instituciones está atravesada por la disponibilidad de recursos humanos entrenados, la disponibilidad de recursos diagnósticos adecuados que permitan en 2 días hacer una primera evaluación y después de que se reevalúe, es decir, que en 2 visitas del paciente al hospital pueda realmente completarse la evaluación. Y lo que yo veo es que hay una incapacidad ahora para responder en forma ordenada, a coordinar, a responder a la demanda de la evaluación. Y a eso agregado al aspecto socioeconómico de los pacientes que no vienen. Es decir, hay una parte que cesa, que no vienen, y me imagino que lo mismo pasará en las instituciones públicas. Que ahora la institución pública es mayor. Pero es verdad que hay que hacérselo fácil, los pacientes tienen que ser, y hay por otro lado, es terrible lo que voy a decir, pero hay una actitud inclusive de los empleados, del aspecto administrativo, la reprogramación de un turno porque un paciente no viene lo pasa a una demora descomunal, es decir, hay poca onda de la gente para resolver el problema de la gente. Hay una cosa de realmente, yo estoy asombrado porque yo también escucho, ¿qué le pasa? A ver, no, bueno, no, tenés el turno ahora, a ver, ¿qué pasa? No, vaya a la central de turno. No, si va a la central de turno murió. Pero eso es decir, nos escapa a los jefes de servicio, a los trasplantólogos. Hay una cosa de la comunidad intermedia que no está comprometida con el trasplante. No es solamente los médicos los que tenemos que hacer posible esto. A ver, el secretario que da turnos es la clave de la historia y no le importa nada, ni en el público ni en el privado. Se me está ocurriendo mientras lo digo ahora, porque no hay secretarios en la sala, porque si no me da miedo. Es decir, por ejemplo, situaciones que pasaron, no sé cómo serán los demás hospitales, pero ahora, por indicación del sindicato de enfermería y secretarios, que es el mismo, perdonen, no quiero hacer ningún comentario, hablo de hechos. Los secretarios no dependen más de los jefes médicos. Y ahí estamos muertos. Yo no le puedo dar una orden al secretario de servicio. He tenido discusiones descomunales en donde he logrado decir, a ver, está todo bien, pero si la acción del secretario afecta a la seguridad del paciente y mi responsabilidad médico-legal, yo soy el jefe. Punto. Pero eso
hay una organización administrativa en los hospitales públicos y en los hospitales privados que nos frena la posibilidad de en 2 días evaluar un paciente. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos que evaluar a los pacientes? ¿No? Y entonces, resumen, recurso humano de los hospitales públicos y privados, y por otro lado una realidad socioeconómica, y que alguna vez lo hemos hablado y Rubén ha estado en discusiones. A los pacientes que idealizan les es fácil ir a idealizar, y a los pacientes que se evalúan les es muy difícil ir a evaluarse. Ese es otro tema que hay que abordar. En relación a eso, nosotros en el Hospital Unidad Tibia hicimos una evaluación de cuál era el cuello de botella de los pacientes solamente carenciados de profe, como lo mencionaste, que son los más altos. Sí. Y el cuello de botella era la secretaría, era ginecología y era ecografía. Entonces nosotros fuimos a hablar personalmente con la gente de la Biocolono. Fuimos a hablar personalmente con ellos, con los ginecólogos, y hablando personalmente no pudimos destrabar porque no entendían lo que era tomar el PAP, después de leerlo, después verlo. O sea, era realmente complicado lo que decís vos. Y yo creo que otra pequeña observación de lo que vos pusiste, Laura, las provincias que estaban en verde son provincias que tienen más centros de trasplantes, salvo Corrientes, creo. Procura más. Tiene que ver con la procuración, también, claro. pero tiene más de trasplante y tiene más obras sociales privadas que públicas. Pero la accesibilidad al trasplante, que era lo que mostraba María Laura, básicamente, por eso tiene que ver con la generación de donantes y porque nuestra distribución renal es provincial. Es regional. Exactamente. Bueno, Laura, felicitaciones por la presentación, realmente muy linda. Yo creo que tenemos que hablar de otra cosa y creo que tenemos que redefinir lo que es el estudio pretrasplante. Nosotros no podemos cargar todo el pretrasplante a un centro de trasplante cuando hay estudios que deben hacerse obligatoriamente por edad y por riesgo, por ser pacientes en riesgo en el centro de diálisis. No existe ningún paciente que se vea 13 veces por mes. No existe ninguna patología. Sin embargo, los mandamos a hacer una videocolonoscopía cuando lo ponemos en estudio pretrasplante. Creo que lo que hay que replantear es eso y definir el estudio pretrasplante como 2 cosas, el HLA y el estudio urológico. El resto debe ser realizado por edad y por riesgo. Nada más. Totalmente de acuerdo. Pero les voy a contar una triste anécdota, que después de esa, a mí no me agarran más. Trasplante cruzado, que fue frustrado, por eso no se enteraron, de una cadena de trasplantes cruzados que se iba a armar, entre paréntesis, llegó el momento de que anotan los pacientes de trasplante cruzado, ¿no? Bueno, no hay nadie, los únicos somos nosotros. Y yo no trasplanto cruzado porque todos los que están son los míos, que sé que no lo puedo cruzar, así que es muy fácil. Bueno, no sé qué les pasa, no sé. Bueno, otro día podríamos hacer una mesa de trasplante cruzado. Trasplante cruzado. Bueno, me acuerdo, la paciente eran 2 primos que venían de San Juan. La mujer hacía 10 años que dializaba. El primo que le daba... Bueno, la historia es una novela, no vamos a novelar ahora. ¿Qué pasó? Todo. Me llama el presidente de la obra social de San Juan para decirme, doctor, todo lo vamos a hacer acá. Bueno, está bien, hagamos todo, mándenme todo. Bueno, todo, menos el cross-match. Prequirúrgico, todos ahí en línea, en el quirófano. Grupo sanguíneo no era el que la paciente tenía después de 10 años de dializar, estar anotada por otro equipo que no éramos nosotros. Me acuerdo que como era una cadena, había uno, entonces me reuní y digo, miren, en realidad ustedes no son incompatibles. Hace 9 años que les dicen que nos... ese fue uno de los... Digo, tan buena onda la gente que dice, bueno, hagámoslo igual, porque si no los otros no se pueden trasplantar, ¿no? Yo dije, ¿qué hago? Llamo al abogado, ¿qué hago? Llamé al Incucael que dijo, estoy loco de hacerlo. No, pero los pacientes están de acuerdo. Bueno, no se pudo. Pero digo, todo eso es un grupo sanguíneo mal hecho durante 9 años, y yo, porque de obsesivo, más vale lo repetí antes de llevarlo a quirófano. Anécdota por el tema de los estudios previos. Yo coincido con lo que dice el doctor Schiavelli. El control clínico de los pacientes en diálisis es perentorio. Entonces, por lo menos yo en el centro donde trabajo, yo hago diálisis y trasplante.
Entonces, en el centro donde trabajo tengo carpetas de ecocardiograma, tengo los Papá Nicolau de las mujeres. Me cuesta con las mujeres grandes, pero habitualmente son las que no tengo lista. Tenemos población bastante añosa nosotros y bueno, no están inscritos en la lista. Pero es fundamental el control clínico de nuestros pacientes. Porque si no, lo mismo que el control de metabolismo fosfocálcico para llegar bien, e insisto, la técnica dialítica. Pensemos que la primera elección tiene que ser la HDL. La HDL, no la HDL, la hemodiafiltración, perdón. Pero esa tendría que ser nuestra primera elección porque está demostrado. Entonces, si uno sabe que hay un método que tiene una mejor resultado, pensemos en los pacientes para que lleguen mejor al trasplante. Y la otra cosa que también, bueno, que va a tener que ver con poder ver a los pacientes, claro, antes de la enfermedad el registro de acá, que bueno, que queremos desarrollar. Por eso también tiene que ser que el trasplante pueda ser la primera alternativa de tratamiento y que si después ese trasplante dura el tiempo que dura, la diálisis sea lo sucesivo y no al revés, que es el chip que tiene la mayoría de la gente. Primero te dializás y después te trasplantás. Entonces eso es fundamental, pero sí hay programas de detección de enfermedad renal, si no nada. La doctora Fabel, ¿qué decía? No, nada para contar, que nosotros en la provincia de Santa Fe, y la doctora lo sabe, hay 2 centros de trasplantes que son públicos y en las provincias largas, en la región centro y norte, hemos contactado con otros centros donde estudiamos los pacientes, Reconquista y Ceres, aceptamos los estudios de otros lugares, con eso hemos podido acelerar un poco, pero ustedes vieron los números que tenemos, casi 400 días para anotar dónde está aceptamos el PAP de cualquier lugar. 36 días para dar un informe de un PAP. Endoscopía, el anestesista no le hace la sedación porque tiene un ASA 5 porque es renal crónico. Se terminó la historia. Y entonces todo el trabajo, todo el esfuerzo, contactar con el SAMCO, que le haga los estudios, que lo venga, que el paciente lleve, que se termina en 2 personas, nada, solamente una que se puede hacer abriendo, pero que empatía lo llamo yo. Gracias, doctora. Bueno, continuamos con la conocemos, directora de la Dirección Científica y Técnica del CUPAI. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de darle otra mirada. Estamos monotemáticos con la accesibilidad, entonces vamos a complementar lo que presentó María Laura. En realidad esto lo que busca que ustedes vean es que un poco la mirada, la foto que presentó María Laura recién, con una mirada un poquito más evolutiva, pero claramente con pandemia o sin pandemia no logramos superar los 17-18% de inscripción de pacientes en diálisis inscritos en lista de espera. Y obviamente, como todos conocemos, la amplia diferencia que hay entre los pacientes en diálisis y los inscritos y la respuesta al trasplante, esto es trasplante con donante vivo y fallecido. Si uno mira esto, pero lo mira en números, de vuelta, en valores absolutos y en los porcentajes, esto no logramos que cambie. Cuando uno lo mira por provincia, uno diría, bueno, a ver qué es lo que pasa en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Tenemos, digamos, provincias que tienen mejores datos en cuanto a la inscripción en lista de espera, por ejemplo, Neuquén o San Juan, en función de lo que realizan en la provincia, y otras provincias que, con las que estamos trabajando, porque estamos muy preocupados, es por ejemplo Tucumán, que tiene solo el 6% de inscritos, o Formosa, que tiene el 8.9%, y esto, digamos, no es porque han trasplantado mucho y quedaron con poca lista, sino que hubo, digamos, baja lista históricamente. Cuando uno mira de vuelta los porcentajes de los inscritos en lista de espera, uno podría decir que hay unas cuantas provincias que están por encima, ¿sí? Pero con valores de todas maneras, salvo estas 5 primeras, muy cercanos al promedio nacional, y un montón, ¿no? 3, 6, 9, 11 provincias que tienen valores por debajo y que ahora vamos a ver, no es que no tengan pacientes en diálisis.
Entonces uno dice, bueno, a ver, tienen baja tasa de inscritos en lista porque tienen una baja tasa de pacientes en diálisis, pero las que están en rojo vemos que tienen tasas altas. Esto es la tasa sobre la población adulta, por eso aparecen tasas más altas que los informes del doctor Marinovich, pero acá lo que quisimos comparar es con la población en diálisis de los mayores de 18 años, porque después vamos a analizar los pediátricos. Pero Catamarca, digamos, o Chubut, o Mendoza, o Tucumán, son provincias que tienen una alta tasa de prevalencia en diálisis y no se correlaciona con las tasas en lista de espera. Y de vuelta, acá si uno pone la media del país con una raya que corta, la mitad del país tiene tasas de lista de espera por encima y la otra mitad por debajo del promedio nacional. ¿Qué pasa con los chicos? Uno acá se pondría contento y decir, wow, qué porcentaje que hay, ¿no? Pero la verdad que uno con los pacientes pediátricos debería ser mucho más ambicioso. Nosotros entendemos que no menos del 50% de los pacientes en diálisis deberían estar inscritos en lista de espera. Es más, deberían estar inscritos muchos pacientes sin diálisis, que tampoco lo están. Y bueno, obviamente la respuesta en la lista de espera de trasplante, pero fíjense que el mejor escenario para la pediatría fue en el 2021 con un 31%, pero no superamos ese valor. Y de vuelta, a lo largo de los años, como ven, nos llegamos al 30 casi nunca. Acá lo mismo, es el mismo ejercicio. Hay, digamos, cómo fue variando el porcentaje. Tenemos quizás provincias, usted me dice, el N es chiquitito, bueno, sí, pero tenemos provincias con más del 50, otras con el 30 y algunas con menos del 25. Si uno lo mira acá, prácticamente la mitad del país que tiene pacientes en diálisis pediátricos tiene una baja inscripción en lista de espera. Y de vuelta, cuando uno hace el análisis a partir de las tasas, de vuelta, acá fueron tasas sobre la población pediátrica calculadas, hay provincias con una alta tasa de pacientes en diálisis respecto al valor nacional que tienen una baja inscripción en lista de espera expresada en tasa. Cuando uno las ordena, de vuelta queda la mitad del país por encima, pero la otra mitad por debajo. Esto también es una iniquidad. Después se me ocurrió jugar con algunos números para hacer alguna comparación. Entonces busqué y comparar pacientes adultos y pediátricos, pero con variables distintas. En cuanto a pacientes inscriptos versus no inscriptos, mejor dicho, inscritos en diabetes versus el resto de las patologías, el diabético tiene menos porcentaje de inscripción. En el caso de los pediátricos, fíjense que la nefropatía obstructiva, que es una de las causas más frecuentes de ingreso a lista de espera, a diálisis en pediatría, sin embargo, tiene un porcentaje de inscripción, esta patología, inferior al resto. Si uno mira por tipo de financiador, yo los dividí en público y privado, tomé como público incluir salud, los subsidios provinciales y los subsidios nacionales. Acá no hay grandes diferencias entre el público y el privado, esto me puso bastante contento, o sea, estamos mal, pero no está mal, pero me preocupé acá porque acá sí, en pediatría la diferencia es significativa y es preocupante. El chico que tiene un financiador público tiene menos acceso a la lista de espera, algo que deberemos trabajar. En cuanto a las edades, fíjense que en el caso de la población pediátrica, si uno divide en estos dos grupos etarios, no hay diferencias significativas en la inscripción por la edad. Sí lo hay en los pacientes adultos, evidentemente a medida que avanzamos en edad, disminuye el número de pacientes inscritos en lista de espera, que por ahí no debería ser así, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Con respecto al género,
en pacientes adultos, si uno calcula el porcentaje, el cálculo lo hicimos así: del total de pacientes en diálisis de género femenino se calculó cuántos pacientes estaban inscritos en lista de espera para varones y para mujeres, y nos da, es decir, es cierto, el valor absoluto de varones en diálisis es superior y el valor absoluto de inscritos en lista de espera varones también es más alto, pero cuando uno compara la población en diálisis de sexo masculino con sus inscritos en lista de espera y la población en diálisis de sexo femenino con sus inscritos en lista de espera, el femenino está más, digamos, está más representado. Y afortunadamente en niños eso no sucede. Obviamente, si miramos hemodiálisis y diálisis peritoneal, claramente los pacientes que hacen diálisis peritoneal tienen mejor acceso a la lista de espera que los pacientes en hemodiálisis. Son mucho más jóvenes. También. Mucho más. Y en la población pediátrica también, ¿sí? Y bueno, nada, la nacionalidad tiene que, digamos, esto se supone que son todos pacientes con residencia permanente, pero los argentinos o de nacionalidad argentina tienen un poco mejor acceso que aquellos extranjeros con residencia permanente. Mire que había animado todo. Bueno, puede fallar. Bueno, nada, para resumir, estos datos de inscripción en lista de espera renal en pacientes adultos y pediátricos se mantuvo estable a lo largo de los últimos 5 años. Hay importantes diferencias en términos de porcentaje de pacientes inscritos en lista de espera en las diferentes provincias, buenos escenarios como Neuquén y San Juan, o escenarios un poquito más adversos como Tucumán y Formosa, en el caso de los pacientes adultos, y en el caso de los pacientes pediátricos, muy buenos escenarios en Santa Fe, San Juan y Entre Ríos, y otros menos agradables en San Luis, Río Negro y La Rioja. Desde las etiologías se observa un menor porcentaje de inscriptos en pacientes adultos con etiología diabetes y también en las malformaciones de la vía urinaria en los niños. Cuando analizamos el tipo de cobertura, no hay diferencias en los pacientes adultos, pero hay un porcentaje mucho menor de acceso a la lista de espera de pacientes pediátricos con cobertura pública exclusiva. En el caso de pacientes pediátricos, la inscripción por género, por grupo etario no muestra diferencias significativas, y en pacientes adultos sí, el porcentaje de inscritos disminuye con el aumento de la edad. En cuestión de género, no se observan diferencias en los pacientes pediátricos y sí hay un menor porcentaje de inscritos en el grupo de varones cuando se los compara con el total de pacientes en diálisis de ese mismo género. Así que bueno, la invitación es esta: buscar estrategias para continuar derribando las barreras de accesibilidad. Muchas gracias. La verdad, excelentes exposiciones ambas. Y yo me voy a acercar un poco más a Liliana por una pregunta en la lista pediátrica. Vos comentabas recién que, y corregime, que de los pacientes, dos situaciones. Una referente a una referente a cobertura social, 2 tipos de diálisis y 3 causas de insuficiencia renal crónica. Referente a cobertura social, mencionabas que el 17% de los pacientes que tienen obra social dentro del sistema público de salud están inscritos versus un 34%. Entonces la pregunta es, para por ahí hacer con más peso esto, en la lista pediátrica, ¿no? Porque uno infiere 60% de la población, 60% de chicos por bajo la línea de pobreza. ¿Qué porcentaje, si por ahí seguro que tenés datos en tu cabeza, seguro, qué porcentaje de pacientes pediátricos en diálisis tienen cobertura por el sistema público de salud? De todos los pacientes dializados, pero es más de la mitad, seguro. Sí. No más de la mitad. Digamos, si tomamos como cobertura pública exclusiva el subsidio provincial, el subsidio nacional e incluir, que serían para nosotros por lo menos la pública exclusiva, llega es un 37.8%. Porque, por ejemplo, más de lo que comentaban recién cuando hablaban Pablo, Rubén, no sé, notan el WhatsApp,
no viene porque Incluir Salud no le puede pagar el pasaje hasta el 25 de abril. Entonces, ese paciente pierde el turno, no avisa, y hay un turno libre que podría ser ocupado por otro. La realidad, nadie es culpable, sino es contar lo que nos pasa. Después, volviendo a diálisis peritoneal, un poco te consulto de nuevo. La diálisis peritoneal en pediatría también está muy ligada a la edad todavía, por lo menos en nuestro hospital. Y claro, digamos, se trasplantan más chicos en diálisis peritoneal. No, yo creo que nunca uno tiene que decir por qué, porque no hay una causalidad. Para decir causalidad uno tiene que decir varias cosas, pero la situación de estos chicos muchas veces es, empiezan diálisis desde muy pequeños, muy pequeños, meses de vida, peritonitis, agotan accesos, pasan hemodiálisis, vuelven a peritoneal, y si no se trasplantan se mueren. Quizá una consulta es por, digamos, edad, más comorbilidad. El grupo más chico, no es nada nuevo para nadie, que es un grupo todavía mucho más vulnerable que el resto. Y se trasplantan menos, sí. Válvula de uretra, digamos, cada vez se incorporan, por lo menos en el hospital, y creo que en el marco en general, pacientes con malformaciones más complejas de vía urinaria, que antes no accedían al trasplante, se quedaban y no ingresaban a diálisis, tratamiento conservador y chau. Entonces, esos chicos, están inmersos en la misma realidad social que el resto. Y algunos requieren cirugías complejas que van más allá de la ampliación vesical. Ahora los urólogos los empiezan a trasplantar sin arreglarles la vía urinaria. Pero la evolución post-trasplante es algo para analizar que se complica. Nada más. Tanto María Laura como Liliana, felicito. Una aclaración con respecto a que yo pegué el salto con respecto a la edad en peritoneal. Acá se trata de lista de espera. Lista de espera, las pacientes en peritoneal son más jóvenes. Nosotros hicimos en el registro argentino una comparación ajustada de peritoneal y hemodiálisis, ajustada por edad y por nefropatía diabética en adultos, fundamentalmente. Y incluye a los niños, pero en adultos más que nada. Y realmente en peritoneal se trasplanta más. Llegan en mejores condiciones, quizás ajustado por edad, eso absolutamente. Eso aclararlo, porque acá estábamos hablando de lista de espera. En esta charla que la verdad es jugosa, creo, para todos, y pasional. Va a hablar el doctor Santiago Villavicencio. Santiago es director del Departamento de Procuración y Trasplante del Hospital Padilla de Tucumán y va a hablar de donante en asistencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Nefrología, a la autoridad de la Sociedad de Trasplante y de IPUCAI. Estamos hablando en las charlas previas de accesibilidad, ¿no? Hablamos de gente enferma que requiere un trasplante. ¿Dónde tengo el link? Acá bien. Muchas gracias. El de arriba, Perfecto. Bueno, esta es la estadística que ya se mostró. Hay muchas, vamos a hablar un poco de riñón, que es donde estamos, ¿no? Hay 5.000 personas en lista de espera y es poco el porcentaje, ¿no?, en relación a los enfermos. Y este número de 5.000 personas en lista de espera ya es un problema para el sistema. El sistema no le puede dar solución. No hay órganos para esta gente. O sea, queremos mucha más gente inscrita, pero tampoco pensamos cómo vamos a resolver ese problema. Ahora, cuando vemos el total de órganos de la Argentina, que son como 7.000 personas que esperan órganos, casi el 80% son riñones. Por lo tanto, tenemos que también afinar un poco la mirada de búsqueda de donantes que propongan riñones, ¿no? Asistolia es uno, ¿no? Acá para trasplantar, actualmente el pool que produce órganos es donante fallecido o donante vivo. El vivo es muy poco y dentro del donante fallecido casi todo es muerte encefálica y hay muy poco de donante corazón parado, que es lo que vamos a ver ahora. Y que si uno ve el mundo, los países que presentan color son países que han desarrollado algún tipo de donación en asistolia. No todo el planeta se ha sumado a esta estrategia, ¿no? Pero cuando nosotros vemos datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, la primera sorpresa muy buena es que Argentina ya aparece, ya es un montón, ¿no? Nos ponemos contentos. Ahora cuando vemos esto que ven en azul,
son todos estos donantes fallecidos. En azul los cadavéricos por muerte encefálica y en amarillo en asistolia. Vemos que Países Bajos tiene casi un 60% de sus donantes que provienen de asistolia. ¿Ustedes entienden eso? Recién escuchaba a Laura, muy buena representación, y todos estamos muy felices por el seno trasplante. Está lejísimo para nosotros. Esto está acá a la vuelta. Y los países esto lo demuestran. Países Bajos no está haciendo seno trasplante. España, sus 50 donantes por millón de habitantes vienen de la mano de la asistolia. Ahora, no voy a dar una charla de esto, pero sí decirles que hay un tipo de donante que es no controlado, un donante que es controlado. Este, que es el tipo 3, es el que Argentina está tratando de desarrollar. ¿Y por qué? Porque el tipo 2, que es no controlado, es un donante que requiere un montón de cosas. Requiere todo esto que hay acá, ¿no? Paramédicos, ambulancia, estructura, inversión, coordinación, tiempo, y encima los resultados son inferiores a los por donación a parada controlada. Esto es parada controlada. Es un paciente que está vivo legalmente, pero que tiene un pronóstico catastrófico, ominoso, y a los cuales se les puede ofrecer, independientemente de la donación, la limitación de soporte vital o adecuación terapéutica, y posterior puede ser un donante. No tiene inversión. Es prácticamente lo mismo que ser un donante por muerte encefálica, con resultados similares. Ahora, cuando uno ve el mundo que hace, ve lo que le estoy diciendo yo, que el tipo 3 es casi el 90% de los donantes. Antes España, cuando no tenía una estructura judicial, hacía los no controlados. Hoy en día prácticamente lo ha abandonado. Mírenlo, es todo donante controlado. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Hemos empezado los primeros casos, hemos empezado las primeras publicaciones, nos ponemos felices, pero no nos pongamos tan felices. Si uno ve publicaciones, hace más de 40 años se utilizan estos donantes. Nosotros nos ponemos contentos porque somos los primeros, pero la verdad es que estamos muy atrasados. Y también he escuchado muchas veces que dicen, no, bueno, pero Argentina ya hacía asistolia. Porque antes, cuando se inició, claro, antes del 68 no había, en Harvard se definió lo que era muerte encefálica, en el 77 comenzó acá. Claro, los primeros donantes en Argentina eran el corazón parado, pero no es lo mismo que estos que están acá, que están controlados, que tienen un protocolo, que hay soluciones, determinadas drogas y resultados. No es lo mismo, no podemos traspolar esa experiencia. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? Y lo más importante es que en el 2012 se modificó la ley. Y esa ley dio un marco, independientemente de la donación, para que las personas que estén en un estado crítico puedan acceder a una muerte digna, a través de la limitación del soporte vital. Y eso abre la puerta a que después pueda llegar a ser un donante. El primer donante fue finales de 2018 en Jujuy, junto con el primero en Tucumán, ahí 30 días después, fueron los primeros donantes, donde no había un marco, no había un protocolo en Argentina. Nosotros utilizamos protocolos de afuera, siempre dentro de la ley, pero se comenzó así, un poco desordenado, por así llamarlo, ¿no? Al año la Sociedad de Terapia Intensiva crea un protocolo de adecuación. Ese protocolo no existe hoy en día. Estaba en su web, es de lo mejor de lo que está escrito en Argentina, es de lo mejor que está escrito. La Sociedad de Terapia Intensiva, no sé por qué, no lo bajó, y actualmente no hay nada para los terapistas que empuje todo esto. En la web solamente hay un protocolo de 2009 del Comité de Bioética. O sea, ¿cómo nosotros vamos a tener donantes posteriores a una adecuación terapéutica si la misma SATI no encarrila y empuja todo esto, ¿no? Que nosotros lo necesitamos base. Y después el IFUCAI, que en el 2023 publicó y creó el protocolo argentino para donación a parada cardíaca. Fue elaborado junto con diversas sociedades. ¿Cómo está Argentina hoy en día? ¿Qué es lo que pasó hasta acá? Primero, no toda la Argentina ha desarrollado donantes en asistolia. Solo pocas provincias, como ven acá, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Cava y Neuquén. En Sintra ya están cargados los datos y uno puede ver que hay solo 48 procesos donde se buscó un donante posterior a la limitación. De esos 4 no fueron ablacionados y 6 fueron ablacionados y no aceptados. O sea que 38 donantes en todo este tiempo fueron desarrollados por esta estrategia. Y yo no tendré el DeLorean ni seré Marfly, pero si vengo del futuro y digo hacia dónde vamos, probablemente vamos acá. Y no quiero que sea un tabú,
O sea, la eutanasia es el donante tipo 5 de Maastricht, que es el donante, el suicidio asistido. Eso existe en mucha parte del mundo. Argentina ya tiene proyectos presentados, es una decisión unipersonal, que las personas toman sobre su cuerpo, o sea, son derechos ganados para las personas, para nosotros mismos. Y esto está bueno porque ya se ha empezado a presentar en la sociedad y donde encima, gracias a Dios, la política no está peleando. Todos los bloques, las diferentes ideologías políticas han presentado proyectos, incluso abarcando niños. O sea que una vez pasados los problemas económicos que tenemos, que no sé cuándo pasarán, seguramente esto se aprobará y tendremos donantes posteriores a eutanasia. Otra cosa son los métodos de perfusión que va a hablar el doctor Schiavelli. Hay métodos de perfusión para recuperar estos órganos que son fuera del cuerpo, ¿no? Tenemos para hígado y tenemos para riñón. Voy a darle la palabra después para que él presente. Pero la mayoría de estos donantes, excepto uno, se han producido por técnicas súper rápidas. Y solo uno que hemos desarrollado en Tucumán lo hicimos a través de perfusión regional normotérmica extracorpórea, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Si bien el riñón no tiene tanto impacto, voy a hablar un poquito de eso, sí otros órganos. O sea, para que no se dedique a hacer este tipo de donante, son personas que se les paró el corazón y que nosotros a un sector del cuerpo, que es el abdomen en este caso, lo volvemos a perfundir con sangre. Le damos oxígeno, le damos temperatura, le damos criterios que hacen que esos órganos se recuperen. El hígado sufre mucho. Con esta técnica de perfusión regional normotérmica podemos volver los resultados iguales a muerte encefálica. El riñón no tiene tanto impacto, tiene menor DGF e incluso hay literatura que habla de menor falla primaria. Pero esto es lo que les decía, ¿no? Es un sector donde uno utiliza un ECMO y ciertas cuestiones técnicas, pero esto es hacia donde vamos. Vamos a tener probablemente muchos donantes que le van a ofrecer para los que son implantólogos provenientes del pool de asistolia conectados a una bomba. Quiero que vean esto, no creo que haya muchos cirujanos acá, yo soy cirujano. A ver si. Esto es un donante que está filmado 40 minutos después que se le paró el corazón. Está conectado a todo el sistema. Quiero que vean cómo está totalmente perfundido. 40 minutos del corazón parado. ¿Ven ese hilo? Es precioso. Miren lo que es el intestino. Microcirculación periférica. Total. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Requiere cierta inversión. Para acá es hacia donde vamos. Y este es el riñón de ese donante que tuvo una biopsia excelente y que tuvo muy buen lavado y perfusión sin resistencia vascular. No voy a hacer una revisión sobre datos, pero solamente decirle que hay un montón de literatura que avala esto. Imagínense que hace muchísimas décadas que se realizan, pero sí que dentro del tipo de donantes del tipo 3, que es el que está realizando la mayor parte del mundo, es el que mejor sobrevida de injerto tiene para el riñón, que el tiempo de quema fría influye, lo ideal es implantarlos cuanto antes posible, que cuando uno hace la técnica que yo les hablaba de extracción de ese órgano, lo más común es hacer técnicas súper rápidas. En el riñón prácticamente no hay diferencia, si bien hay artículos que hablan de menor DGF con técnica de perfusión extracorpórea regional normotérmica, pero no, en sobrevida no hay prácticamente. Ahora, como conclusión nosotros podemos decir que es una estrategia válida, que estamos tarde, había alguien que decía estamos mal, pero vamos bien. Tenemos que empujar a esto. Si nosotros queremos, más allá de ver el problema de acceso a lista de espera, que es una problemática, nosotros necesitamos órganos. Si no, de nada nos va a servir inscribir un montón de personas que no le vamos a trasplantar. Entonces, hay que empezar a empujar estrategias que son paralelas a la muerte encefálica. Una de estas, el xenotrasplante será otra. Falta de desarrollo en UTIs. Para que esto se haga, tenemos que tener convencidos a los terapistas en la Argentina de que tienen que indicar cuando consideren la adecuación terapéutica y a su vez pensar en que posteriormente puede venir un proceso de donación. Y sin esa gente, sin esos colegas, no vamos a ir a ningún lado. Consenso a los equipos de implante. Hay que empezar a discutir qué queremos, quién va a implantar, cuánto es, porque hay mucho desconocimiento al respecto. Y también en tecnología hay que invertir. Va a hablar el doctor Rubén Schiavelli enseguida sobre un poco esto, ¿no? Inversión en tecnología. Bueno, muchas gracias. Una aclaración, no voy a hablar de la máquina, así que todo lo que quiera hablar de la máquina después me lo preguntan. La idea, cuando hablamos con Raúl, era empezar a hablar de algunas propuestas que tenemos en procuración, sobre todo en equipos de trasplante. Y eso es lo que voy a hablar. Bueno, nada, todo esto lo sabemos, tenemos mejor sobrevida con trasplante que en diálisis, y esto se ve en datos argentinos, siempre con la
generosidad de la doctora Viciñaro que nos presta estas diapositivas. Una cosa importante que acá sigo, pero quiero remarcarla, que es el donante, la posibilidad de trasplante renal anticipado, y esto es importante porque nosotros ya en 2021 podemos hacerlo con donante cadavérico, así que siempre es bueno recordarlo y siempre plantear, como planteamos en la medida de asistencia peritoneal, el trasplante renal anticipado. Vamos a hablar de procuración de órganos, un trasplantólogo metidos a hablar de procuración de órganos, y ojalá que logremos que todos los trasplantólogos hablemos de procuración de órganos. Y en cuanto a eso es importante siempre marcar que nosotros no partimos de un escenario malo, partimos de un escenario excelente, de un gran trabajo realizado por el INJUCAI, que ha demostrado a través de los años un crecimiento importante en la procuración, con la caída después en la pandemia, pero por la casi recuperación. Hoy en la mesa que coordiné dijeron que casi todos los países de Latinoamérica no habían llegado a la número pre-pandemia, y nosotros ya estamos en número pre-pandemia. Pero, como siempre, estamos lejos de alcanzar lo que necesitamos, lo que decía recién Santiago. Vamos a meter pacientes en lista de espera, pero si no tenemos órganos no vamos a poder avanzar. Entonces me voy a meter en esto, con perdón de los procuradores, y voy a plantear esto desde este lugar. Yo creo que nosotros sabemos que las instituciones, está en la luz, no quiero hacer lío. Las instituciones que procuran tienen la mirada puesta en el donante, y nosotros que trasplantamos tenemos la mirada puesta en el receptor. Y esto es un análisis, no es un análisis, es un pensamiento que quiero transmitirle a ustedes. ¿Qué es lo que le pasa a esta institución donante? Aparece un potencial donante y la imposibilidad que tiene de pensar en el receptor. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no es de él, porque no sabe dónde se va a trasplantar este paciente. Entonces, ¿en qué piensa este médico? En todo el resto de los pacientes que tiene que atender. Difícil que pueda pensar en potencial donante, y esto lo digo no por las instituciones que procuran, sino por las instituciones que no procuran, porque muertos hay en todas las instituciones. Una cosa interesante es cómo lo miramos nosotros del trasplante. Para nosotros el trasplante, que tenemos puesta la mirada en el receptor, este donante es un insumo, no es una persona para nosotros. Es un insumo a lo cual nos interesa la edad, la causa de muerte, la creatinina y el tipo de isquemia fría que vamos a tener. Nosotros no lo pensamos como una persona. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros cuando nos llaman no sabemos nada de ese paciente, ni queremos saber nada de ese paciente. Lo transformamos en un insumo para nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa si aparece un potencial donante en nuestra institución? Cosa que puede aparecer, y a veces puede estar en la misma institución. También es difícil pensarlo. ¿Por qué? Porque el peso del receptor, la mirada puesta al receptor que tenemos lo que hacemos trasplante, es lo más importante para nosotros. Por lo tanto, difícil sea pensar en este potencial donante. ¿Por qué digo esto? Fácil, 18 instituciones que hay en la Ciudad de Buenos Aires, solo 8 procuraron de trasplante, solo 8 procuraron órganos. Y cuando uno mira el país, menos de 20% de las instituciones que hacen trasplante procuran órganos. ¿Cómo si a los trasplantólogos no se nos murieran los pacientes? La procuración de órganos es una actividad vulnerable, por diferentes situaciones. No está instalada en la rutina hospitalaria, y vamos a ver un poquito la historia de esto, no está jerarquizada, es la primera en dar de baja en situaciones de escasez de recursos. La idea de no impacto si no se realiza, y siempre digo lo mismo: si no dializo un paciente que tiene indicación de diálisis, algo me va a pasar. Si no atiendo un paciente con edema agudo pulmón, algo me va a pasar. Si no opero a alguien, algo me va a pasar. Si no diagnostico la muerte o no genero potencial donante, a mí no me va a pasar nada, a la institución no le pasa nada. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a ver. No hay ningún impacto si no lo hacemos. El problema es de otro, claramente, no tenemos ningún paciente al cual ver y no tengo ninguna visibilidad de los resultados para esta gente que procura. Vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque esta es una actividad que no es percibida, no es percibida como una actividad médica responsable de aquellas personas que están en terapia intensiva o que están en cualquier actividad dentro del hospital. ¿Qué propuesta tenemos? No está instalada en la rutina hospitalaria y no está jerarquizada. Bueno, fácil, cumplir con la ley de trasplante. ¿Por qué? Porque la ley de trasplante vieja no decía nada con respecto a esto. Pero la ley de trasplante nueva dice que deben constar con servicio de donación de órganos y tejidos aquellas instituciones que tengan o unidades de cuidados críticos o neurocirugía, o bien marcado en rojito,
servicios de trasplante. ¿Sí? Obligación por la ley nueva. La ley anterior no decía nada. Y una cosa importante que yo marco acá es que debemos hacer, tiene que haber una obligación de conocer la ley. Los médicos que hacemos diálisis, los médicos que hacemos trasplante y el resto de los médicos no conocen la ley de trasplante. Y la ley de trasplante nos interpela por dos situaciones fundamentales. Nos obliga a acciones que nosotros tenemos que hacer como médicos y nos sanciona, o posiblemente nos podría sancionar por no hacer esas acciones. Y crear servicio de procuración con definición de la dotación y funciones. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley anterior, con respecto a los profesionales, no decía que tenemos que informar los pacientes en diálisis, pero la ley actual dice que además de informar a los pacientes en diálisis, tenemos que contar con un régimen de capacitación permanente afectado a la actividad de trasplante con entrenamiento en todas las etapas del proceso de donación y trasplante. Otra vez la ley nos interpela y dice: che, ustedes tienen que aprender esto, tienen que hacerlo esto. Probablemente muchos de nosotros y muchos de nuestros colegas no lo conozcan. ¿Qué otro elemento aparece acá importante en cuanto a la no instalación y en cuanto a la no jerarquización? Es que la ley anterior obligaba a los médicos a denunciar, y así lo decía, según la verificación del paciente. ¿Recuerdan? Coma, apnea, no reflejos encefálicos, electroplano. ¿Eso qué te hacía como médico? Obligar a denunciar. ¿A quién? A tu director y al OPAI, es la jurisdicción. ¿Qué significa hacer una denuncia? Hacer una denuncia es decir, de aviso a otro y alguien se va a hacer cargo de otro, de eso que tiene que hacer. ¿Qué nos dice la ley nueva? ¿Escucho una voz acá? Sí, de al lado. Debe ser de al lado. ¿Qué dice la ley nueva? La ley nueva dice que los médicos ahora tenemos obligación, los médicos, todos nosotros como médicos, la obligación, si certificamos el fallecimiento, iniciar el proceso de donación conforme a las normas dictadas por el INCUCAI. Ya nos sacó esto de avisar y podés no hacerte cargo. Avisá y hacete cargo. Ojo que es muy importante este cambio. ¿Y qué otra cosa aparece con respecto a los servicios de procuración? La ley decía, dos cosas quiero decir acá antes para que quede claro. ¿Qué no podemos hacer los médicos de trasplante con respecto a la procuración? Y hay dos elementos a tener en claro. El primero, cuando nosotros tenemos un paciente que certifica el fallecimiento, hay que hacerlo por dos médicos, uno neurólogo y cirujanos. Ninguno de ellos será el médico que traerá el equipo que realiza ablaciones de implante. Por lo tanto, nosotros como médicos que hacemos trasplante no podemos hacer el diagnóstico de muerte. Primera cosa. ¿Está claro? La segunda, lo que dice la ley nueva, exactamente lo mismo. ¿Qué otra prohibición nos pone a nosotros como trasplantólogos la ley? Nos dice que está prohibida la realización de la ablación al médico que haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad y por los profesionales médicos que diagnosticaron la muerte. O sea, que el que diagnosticó la muerte o el que lo atendió no puede hacer la ablación. ¿Sí? A mí no me va a tocar porque yo no sé sacar riñón. Así que, ¿qué dice la ley nueva? Exactamente lo mismo. No se puede extraer cuando el profesional interviniente sea quien haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad o sea quienes diagnosticaron la muerte. Estas son las únicas dos prohibiciones que tenemos. Muy probablemente en el inconsciente colectivo nuestro figure que nosotros como trasplantólogos no podemos hacer procuración. Sin embargo, las dos prohibiciones son estas y nunca fueron otras, siempre estuvieron ahí. Vamos ahora a decir la primera en dar de baja ante situaciones de escasez de recursos. Esto yo lo he escuchado 1000 veces. No, la verdad no estamos procurando porque estamos fallamos, no tenemos médicos, no nos están pagando. Entonces, lo primero más fácil que sacar es esto. Es difícil que alguien deje de dializar, es difícil que alguien no opere a un paciente, pero es fácil dar de baja esto. Y la otra cosa que decíamos es que no tiene impacto si no se realiza. Entonces acá hay que marcar, bueno, ¿qué obligación tenemos con respecto a esto los médicos? La primera es la obligación moral. Y acá tomé, tal vez ustedes me puedan criticar porque tomé algo religioso, pero Juan Pablo II, allá por el año 90, dijo que hay hechos, heroísmos cotidianos de pequeños y grandes gestos. La donación de órganos, según los principios éticos, para ofrecer la posibilidad de curación, incluso de vida, enfermos tal vez sin esperanza. Pero lo dijo la religión católica sola, no, la religión
todas las religiones, y lo tuvimos en la mesa de religión, en este lugar, hace 2 años que hicimos la mesa de religiones, todas las religiones monoteístas es exactamente lo mismo. Hay una obligación moral, si quieren religiosa, pero esa obligación hay que saberla. ¿Y qué pasa con la ética? Y la ética tiene una cosa importante. La ley anterior no hablaba de ética, pero la ley actual incorpora los principios bioéticos dentro de nuestra ley de trasplantes, todo, la dignidad, la solidaridad, la justicia, la equidad y la autosuficiencia. Y dice, para sostener la confianza de la población sobre los trasplantes, los profesionales deben cumplir con legislación y normas, escritas o no escritas. Bien interesante esto, como necesarias para garantizar la transparencia o lo que es garantía total. Vamos a otra parte de obligación ética, que es de la óptica de ética consecuencialista, que es decir, todo donante debe ser pensado como todo muerto debe ser pensado como un donante, ¿no? Salvo que no se haya pensado en contra. Investigar la voluntad del paciente que se murió respecto a la opción de órgano. En la instalación de un programa de asistolia, como muy bien describió recién Santiago, el aval y el rol del comité de ética es fundamental. Yo estuve en Neuquén y me contaron todo el procedimiento, todo lo que fue a hacer el programa de asistolia, y el rol que tuvo el comité de ética fue fundamental, dentro del hospital y fuera del hospital. O sea que hay otro lugar para la ética, si el comité de ética trabaje. Y una cosa, acá está, y otra cosa que es interesante, es que se planteó un dilema ético cuando no hay procuración. Ojo que no es gratis no denunciar, no generar donantes. ¿Por qué se planteó un dilema ético? Se planteó un dilema ético porque no permite que el sistema sanitario dé respuesta a aquel que está esperando. Y el otro dilema ético que se plantea es que no respeta la voluntad de la persona. Muchas veces si nosotros anunciamos ni nos enteramos de la voluntad de la persona. Estos dos dilemas éticos los vamos a cargar en la espalda, y alguien algún día pueda poner y decir que ustedes no están generando donantes. Acá hay un problema ético o un dilema ético. Por lo tanto, debe ser la articulación, los elementos con los comités de bioética. ¿Qué otra cosa se puede incorporar? La articulación con servicios de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque la articulación con estos equipos se basa en que la donación como una decisión del final de la vida que podría favorecer estrategias de afrontamiento y sentimientos de muerte. Seguimos avanzando, pensada como una actividad vulnerable, y aparece esto que el problema es de otro, el paciente no es tangible. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo un paciente acá y el paciente que se va a trasplantar, o los pacientes que se van a trasplantar, no son tangibles, yo no los conozco, no son de mi institución, no voy a saber absolutamente nada de ellos. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Entonces la idea o la propuesta es hacer visibles a los pacientes en lista de espera. Una propuesta podría ser que cada jurisdicción informe diaria, como nosotros informamos las camas de terapia todos los días al servicio del SAME, podría ser que nos informen la lista de pacientes que están en emergencia. O sea, como hacerlo como una realidad, son nuestros pacientes y aquellos que están en emergencia en otro lado, que sean informados. Así como estamos obligados a tener la información de camas que el sistema tiene. Y la otra cosa es qué actividad hacemos cuando yo planteo el tema de que la actividad es de otro. Bueno, nosotros hacemos alguna actividad que no es sobre pacientes tangibles, es la prevención primaria. Yo como médico estoy obligado a hacer prevención primaria, y lo que yo hago prevención primaria, cuando cada uno de ustedes, sobre todo los nefrólogos, plantean la prevención primaria como un elemento importante en cada charla, ante cada grupo de pacientes, ante instituciones, siempre pero no hay un paciente ahí. Hay una idea de comunidad, de población, sobre la cual yo tengo que hacer prevención primaria. Bueno, el planteo de esto es cambiar el mensaje por una actividad médica, porque la procuración de órganos es hacer prevención terciaria, definida como las medidas orientadas a evitar, retardar, reducir la aparición de secuelas de una enfermedad, mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. O sea, transformar el mensaje por un mensaje médico. Ya no trabajo para alguien que no conozco, sino que estoy trabajando para el sistema. Esto es otra de las propuestas que tenemos. Y la no visión de resultados, bueno, hace muchos años hicimos los ateneos de evolución, y lo que planteo es universalizarlo. O sea, el ateneo de evolución nosotros lo vamos a seguir haciendo cuando nos llamen, todo. Háganlos todos, háganlos ustedes, júntenlos, hagan lo que ustedes crean necesario, pero me parece una herramienta buena que nosotros nos permitió dos cosas. Nos permitió un encuentro
entre la procuración y el trasplante, nos permitió discutir y nos permitió fundamentalmente conocer el resultado de los trasplantes a los que son los iniciadores del proceso y entender que los que hacen procuración también hacen trasplante, porque son los que cierran el círculo con el conocimiento, ¿no? Diálogo entre la procuración y el trasplante, ¿sí? De nuevo, el artículo 14 para decir que deben incorporarse los derechos de salud, procuración en los pacientes que tienen, o servicio de procuración, en los que tienen programas de trasplante habilitados. Para terminar, las propuestas, son propuestas nada más, generar un diagnóstico en instituciones de salud sobre la causa de la no generación de donantes, generar una campaña de promoción de donación de órganos y tejidos en las instituciones de salud. Ya no hay que hacer ninguna campaña de la población ya nos enseñó que van a ser donantes. El problema lo tenemos nosotros los médicos. Establecer estrategias de trabajo conjunto con comité de bioéticas y cuidados paliativos. Asegurar el financiamiento de la procuración con montos actualizados. Es muy difícil, lo vivimos en la sociedad de trasplante, cuando alguien dice, bueno, pueden un sanatorio privado que hace trasplante hacer procuración, lo primero que se dice, ¿quién paga ese tiempo después que se muere el paciente que queda en terapia y el quirófano? Bueno, el INCUCAI ya tiene montos actualizados y esto se puede hacer rápidamente y pagar absolutamente todo. Lo importante es que la institución no pierda. Asegurar la dotación necesaria del servicio de procuración. Yo estoy cansado, la ley dice por lo menos uno. En mi hospital hay una médica de procuración. No tienen dotación, nadie se puso a trabajar en la dotación. ¿En cuántos médicos tiene que haber? Si hablamos de jerarquizarla, si hablamos de darle poder, si hablamos de darle igualdad con cualquier otro servicio, no podemos darle un jefe y no darle los médicos o el personal que tiene que trabajar. Eso es algo que tenemos que definir nosotros. Yo he escuchado mucho decir, bueno, que empiecen a trabajar y vemos. No, ningún servicio se arma con un jefe y empieza a trabajar. Fíjense, si yo estuviera solo y digo, bueno, yo empiezo a dializar. Entonces toda la gente que trabaja conmigo, vamos a ver cómo lo vamos generando. No hay ningún servicio que se arme así. Y ya desde ahí planteamos un problema con la procuración de órganos como un servicio de menos jerarquía. No, nosotros queremos que tenga la misma jerarquía que tiene cualquier servicio del hospital. Obligación legal de la realización de un curso de donación de órganos y la ley de trasplante para todos los profesionales de salud. Así como se hizo la ley Micaela, tenemos que hacer la obligación de la ley. Fácil, simple, pero tenemos que estar obligados a conocer la ley. Incorporar el mensaje, la procuración de órganos en progresión terciaria y multiplicar los ateneos de devolución. Toda patología tiene en cuenta para su tratamiento los pacientes que la padecen, el personal médico entrenado y los medicamentos necesarios. A los trasplantes se le agrega el verdadero insumo que son los órganos, que no se pueden comprar, por cierto. Tuvimos una charla de tráfico, por suerte en nuestro país, desde el año 77 que se creó el CUCAI, no hay ninguna posibilidad de comercio de órganos. Bueno, nosotros la única fuente que tenemos son los donantes, ¿sí? Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Implementando, buenísima la presentación, Rubén. No, que también desde INCUCAI, desde la AST, estamos, ustedes saben cómo es este mecanismo, digamos, la ley establece determinadas prácticas de técnica corriente y entonces la ley le dice al INCUCAI, usted desarrolle las normas de menor jerarquía que complementen lo que la ley dice. Como ahora tenemos lo de los servicios de procuración, lo que estamos trabajando en una resolución que defina la constitución, digamos, de los servicios de procuración en aquellas instituciones con programas de trasplante habilitados. Eso es lo que estamos ahora trabajando. Muy buena tu presentación, Rubén. Yo soy por ahí de tu línea, que busco cambio, busco una mirada diferente sobre lo que es la procuración y el trasplante inclusive, pero no puedo no reflexionar y entender que la ley puede estar muy bien escrita y tener un excelente espíritu, pero hay una realidad que es innegable. Hay cada vez menos gente, colega, que quiere hacer trasplante y procuración. Entonces vos podés tener la mejor ley que vos quieras, pero si vos no tenés gente, no vas a tener gente que trabaje. Y eso tiene varias aristas. La primera es un reconocimiento en papel de la subespecialidad que es la procuración. Lo segundo es un pago, o sea, la gente tiene que cobrar. La gente que procura versus los que implantan están muy mal pagados. Entonces, hasta que eso no se equilibre, vos no vas a tener gente interesada en esa tarea.
Te cuento, en mi hospital tenemos es una realidad. Una médica que cobra igual que a nosotros. Lo que pasa es que le falta a nosotros, porque si tiene 2 o 3 médicos más, no cobran igual que todos mis médicos que trabajan en el hospital. O sea que no hay diferencia en eso. Eso hay que hacerlo en todo, estoy de acuerdo. Nadie puede trabajar en forma gratuita, es un error conceptual que era válido para el año 50. Totalmente. Ahora ningún médico debe trabajar gratis. Ni siquiera digo a forma gratuita, digo, hay determinadas tareas que tienen por ahí, llamémosle cierta complejidad. La procuración lleva horas, la gente no duerme, un montón de cosas que los que hacemos procuración de trasplante sabemos. Tengo mucha rotación yo de personal. Como verán, los números de Tucumán son buenos, de Padilla, perdón, no Tucumán, de Padilla, son buenos. He logrado consolidar un equipo. Ahora estamos en crisis, por ejemplo. Está bien. Porque no hay plata. La plata está, pero no llega. Lo que quiero decir es que lo que hacemos trasplante, lo que hacemos nefrología, están todos en todo y tampoco dormimos, tampoco estamos. Los chicos están cansados de recibir yo recibo una llamada por noche, ya salgo, no sé por qué se quedó mi teléfono en las jurisdicciones y mis médicos saben eso. Todos no duermen, no trabajan y trabajan mal. La procuración no es la única que sufre esto. Hay que pagarle igual a lo que le pagan a los que hacemos la actividad de trasplante, de nefrología, de diálisis. ¿Sí? Todos estamos mal. Gracias. Gracias a todos por las excelentes presentaciones. Es un gusto que estemos discutiendo esto, que estemos viendo cómo hacer el futuro, ¿sí? Y una propuesta, ya que está la presidenta de la Sociedad Argentina de Trasplante, la presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, y la doctora Viciniano, y por supuesto Rubén y todos los seniors que tenemos acá, es volver a tomar estas actividades intersocietarias. Creo que esta tarea estaría buena oficialmente, decir, bueno, vamos a juntarnos con la SAPI, vamos a juntarnos con la Sociedad de Cuidados Paliativos. Todo esto que vos propones, Rubén, es excelente y es la única forma de aumentar nuestra posibilidad de tener dadores. Instruir y educar, y cómo se nos perdió el tema del donante en las historias, realmente no lo puedo creer y me asusto. Realmente digo, ¿cómo se nos puede haber perdido en la sociedad de terapia intensiva que no exista algo que los terapistas jóvenes puedan ir y mirar? Sinceramente estoy azorada. Yo quiero marcar esto, que Santiago hizo una bisagra en esto, porque al hacer la primera vez en la historia, ser un motivador de la historia y hacerlo sin marco legal, porque ahora es fácil hacerlo para todos nosotros. Si la Ciudad de Buenos Aires después el marco legal es más fácil. Yo quiero un reconocimiento muy importante para Santiago, porque él fue la bisagra que marcó esta diferencia de tener un donante en la historia. Algo para Santiago también, en el hospital lo que hicimos fue una especialidad de terapia intensiva. El Hospital Cuyén de Santa Fe, dentro de la formación del terapista está la procuración. Claro. Tiene su día de guardia, su día de... Entonces todo aquel que sale formado de ahí sale formado en procuración. Después está la decisión. O sea que lo bueno es que se queda. El mismo estudiante de medicina que no recibe formación en la facultad llega a la especialidad y nunca vio, entonces no le interesa porque siente que no es propio de su formación. Entonces, hay mucho laburo para hacer si queremos realmente producir donante en esa tarea. El espectro es muy grande. Cuando uno tiene tenemos el terreno fértil para que crezca, ¿no es cierto? Tenemos un hospital que tiene mucha adoración, tenemos centro de trasplante dentro del hospital, tenemos gente que lo quiere hacer y que puede enseñar. Bueno, se forma, muchos se quedan porque es una salida laboral. Yo contestándole a Rosita que preguntabas, digamos, la idea es, estamos nosotros trabajando con todos, es más, en este congreso hicimos convenios con las otras sociedades científicas para que ellos pudieran venir a este congreso como si fueran un socio nuestro, claro, con el precio diferencial que teníamos nosotros, porque era la posibilidad de que un diabetólogo, un cardiólogo, un terapista, reumatólogo pudieran ver la nefrología mundial y pudieran ver de qué trabajamos nosotros, cuánto abarca la nefrología. Realmente tuvimos muchísima, muy buena aceptación por todas las sociedades científicas y a su vez hicimos convenio marco para que el nefrólogo ante el Congreso Nacional de Cardiología sea un cardiólogo, no sea una persona invitada que
que el costo va a ser mucho, porque al fin y al cabo siempre hablamos de costo, todos nos llevan a los costos en todas partes, y realmente estamos haciendo todos convenios marcos con todas las sociedades científicas para que todos seamos iguales, somos todos médicos y tratamos a los mismos pacientes. Entonces, ante la información científica nacional como mundial, todos tenemos que poder acceder a eso de la misma manera, ¿sí? Como para contestarte a vos el tema de qué estábamos haciendo con las sociedades. Y la idea también es compartirlo en material científico, publicar en las revistas afines, hacer reuniones intersocietarias para poder ir definiendo puntos de estrategias de tratamiento con el resto de las sociedades. ¿Puedo decir 5 minutos? Sí, tranquila. 3 minutos, porque si no se van a quedar con la máquina. La máquina de perfusión fue una decisión de política sanitaria del INCUCAI, la televisión acá presente, y decidió incorporar al sistema 2 máquinas. Las 2 máquinas funcionan en el Hospital Argelia. Tuve el honor de coordinar este programa y hicimos 10 trasplantes descartados, de riñones descartados, no para probar la máquina, sino para probarnos a nosotros. Hay un póster ahí en el 290 que lo pueden ver. Y ya estamos haciendo 15 trasplantes que se implantaron, casi todos son donantes en las historias, el último es un donante de muerte encefálica, con muy buenos resultados. La DGF la bajamos de porcentaje, estamos en 65%, todos los trabajos que hemos hecho dan 65%, nos da muy poquito trasplante, nos da 35%. Así que creemos que es un dato importante a tener en cuenta. Nos faltan datos y hay 6 máquinas más que se van a incorporar al sistema, a Córdoba, a La Plata. Sí, a La Plata, y nos queda la tercera que lo pongo en punto suspensivo, porque está entre Más sorteo después del Congreso. No, realmente es un trabajo muy importante y todo mi servicio que está ahí, mucha gente que está ahí, son los que realmente se han comprometido al seguimiento con la máquina, mis residentes, mis médicos de guardia, realmente están comprometidos. Y presentaste esa charla con los pasantes de Latinoamérica, que eso va a estar en el YouTube, porque acá hacemos la propaganda, va a estar en el YouTube, todo va a estar todo lo que se les dio a los pasantes ese día de... Estoy lindo ahí, seguro. Sí, estuve lindo. Pero antes, sin irnos, agradezco a todos los disertantes, realmente es el doctor Marinovi con los datos, ustedes que los interpretan, porque no todo el mundo interpreta todos los datos, así que bajar al coloquial estos datos es impresionante para nosotros. Pero como decía también Rosa, que uno tiene que empezar a hacer estas intersociedades, creo que con la más antigua que tenemos relaciones con el INCUCAI, y que el INCUCAI es el que nos ha dado estas verdades, que a veces nos duelen las verdades que tenemos, pero creo que tienen que ser disparadores para poder motorizarnos y mejorar día con día. Por lo cual, el doctor Soroki no pudo venir, pero la Sociedad Argentina de Nefrología quería reconocer ese trabajo que hacen en INCUCAI constantemente, y en nombre de la doctora Liliana Viciniano queríamos reconocer lo que hace para la sociedad en reconocimiento por el valor de la Sociedad Argentina de Nefrología, que nos hizo INCUCAI trabajando a nuestro lado para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ay, gracias. No, por favor. Muchas gracias. Son un pilar fundamental. Marina. Nada, la sensación es que nosotros trabajamos para los pacientes y es lo que tenemos que hacer. Y obviamente uno poder trabajar con sociedades científicas afines que nos nutren y que hacen que el INCUCAI tenga un trabajo más eficiente es un camino que tenemos que seguir recorriendo. Así que muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias por todo. Realmente invalúo el trabajo de ustedes.